¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Maynor García, Mario Orifuentes, Evelyn González, Tomás Ordóñez y Obed Pinelo. Nuestro tema de exposición es la cirugía de terceros molares en relación con CBCT. Cambia muy bien. Estos son los datos generales de la paciente. Estos datos son ficticios. La paciente tiene un nombre que es María Mejía, la edad es de 32 años, sexo femenino y reside en Petén. El motivo de consulta fue que el paciente presentó a la consulta odontológica debido a que refería dolor a nivel de la pieza 4.8, por lo cual decidió realizarse una CBCT para un mejor diagnóstico en el examen clínico oral. En el examen clínico oral podemos observar pericoronaritis, que como bien sabemos, em, van a ser, van a ser unos tejidos que van a estar, va a ser un proceso infeccioso, perdón, que va a afectar a los tejidos blandos, generalmente a las terceras molares, que van a estar semi-erupcionadas. El plan de tratamiento. Bueno, la cirugía de terceros molares, la justificación de esta fue que se decidió realizar la cirugía ya que el paciente refería dolor a nivel del cuadrante inferior derecho y la pericornaritis ya estaba produciendo halitosis y la higiene era difícil para esta persona. Siguiente, bien. Entre las indicaciones de la, la cirugía de terceros molares vamos a encontrar las infecciones agudas crónicas, exposición de la pulpa secundaria a caries, dientes irrecuperables con destrucción grave por caries o pulpitis no tratable, identificación de una causa relevante de dolor, alteraciones periapicales no tratables, presencia de estructuras patológicas relacionadas con folículos dentales o sospecha de alteraciones de este tipo, reabsorciones en dientes adyacentes, en relación con el tratamiento o con la dentición de la progresión de la enfermedad, de las enfermedades periodontales, dientes que obstaculizan la cirugía ortodóntica y reconstructiva, dientes situados en la línea fracturaria que dificultan el tratamiento, uso del diente para trasplante, existencia de una alteración evidente de la oclusión dinámica debido al tercer molar. Bien, para continuar, eh, prácticamente para poder realizar un diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico preoperatorio, por el cual necesitamos realizar lo que son las radiografías, ya sea una radiografía periapical o una ortopantografía, o radiografía panorámica, que sería la que nos lleva a poder tener una mejor imagen de lo que son los nervios que están cerca de las cordales. Em, la radiografía preapical prácticamente solamente nos lleva a lo que es podemos observar solamente la raíz de la pieza, no podemos tener una mejor visión. En cambio, en la radiografía panorámica podemos tener una mejor visión prácticamente de los nervios que están ahí cerca, ¿verdad? Para poder realizar esto, tenemos que colocarle anestesia al paciente. Prácticamente para poder realizar una extracción de terceros molares inferiores, tenemos que anestesiar lo que es el nervio dentario inferior, el nervio bucal, el nervio lingual. Y pues para poder tener una mejor anestesia, tenemos que colocar también en lo que es la anestesia infiltrativa. Esta para poder evitar que haya hemostasia local. Y para poder realizar una cirugía de en el maxilar, se utiliza lo que es la anestesia en el paladar o en el palatino mayor.
También se coloca lo que es la anestesia infiltrativa para poder tener una mejor anestesia del lugar a tratar. Para realizar las extracciones, cuando hay un diente retenido, siguiente diapositiva, compañero. Cuando hay un diente retenido, se practica lo que es una osteotomía del hueso supracoronario hasta la exposición de toda la corona para poder tener acceso a ella, ¿verdad? Cuando no hay una raíz completa es un poco difícil de poder extraer la pieza porque existe lo que es un germen y este germen dice que es un poco difícil de poderla sostener con el material a extraer, por lo cual es mucho mejor extraer la pieza cuando ya tenga 2/3 de la raíz que cuando está en germen dentario porque el germen se mueve mucho, es como una gelatina movediza, entonces prácticamente es mucho mejor cuando la pieza ya esté completa o casi completa para poderla extraer. Generalmente se recomienda colocar un periostótomo en lingual durante la osteotomía. Este osteótomo se utiliza para poder, cubrir lo que es el nervio bucal y el nervio lingual. Una vez extraído el diente, se produce la remoción del folículo dental y los gérmenes óseos, como ya sabemos, ¿verdad? Durante durante la intervención se deben evitar las luxaciones de los dientes o la raíz para que no sea tan difícil de poderlas extraer. Dentro de esta podemos tener ciertas complicaciones. Una de ellas puede ser la fractura del nervio dentario o el nervio lingual después de la exodoncia de los terceros molares. Em, para esas complicaciones pueden ser temporales, como también pueden ser permanentes. Temporales que pueden durar cierto tiempo o permanentes que pueden durar toda la vida. La incidencia de los trastornos o de la sensibilidad del nervio dentario inferior puede ser del 1% aproximadamente y un 0,4% en el nervio lingual en la relación anatómica en las raíces dentarias con el conducto dentario inferior o la tabla lingual. Así. También podemos tener otra complicación, lo que es una fractura de la mandíbula. En el caso de las complicaciones de una molar inferior, puede haber fractura de la mandíbula, siendo la fractura una segunda complicación postoperatoria. Y la primera sería una complicación séptica que puede haber después de la exodoncia. La fractura mandibular se puede, cuando hay una fractura mandibular, puede ser de que esta puede necesitar de un tratamiento hospitalario. Esta dice que tiene una incidencia estimada del 0,00,5% para poder, para ver si, o sea, que no es como que muy común de que se dé este tipo de complicaciones. Muchas gracias. Em, Continuando con la exposición, podemos hablar sobre la clasificación de los terceros molares mandibulares retenidos. Pues existen un sinnúmero de clasificaciones, pero las más importantes y las más utilizadas son las de Pelley-Gregory y la clasificación de Winter. En las diferentes clasificaciones es importante siempre tener un análisis radiográfico o el CBCT, ya que proporciona información detallada tanto en las piezas que se van a extraer como en la anatomía de la región a evaluar. Y la radiografía panorámica nos puede proporcionar de manera precisa pues, dicha información, el CBCT también. La clasificación del tercer molar de Pelley-Gregory es la que estamos viendo en pantalla, pues se divide en clase 1, clase 2 y clase 3 y por profundidad como posición A, B y C. En la clase 1 pues existen suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesodistal de la corona del tercer molar. En la clase 2 podemos observar que hay un espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar. Esta es menor al diámetro mesodistal de la corona del tercer molar. Y vemos en la clase 3 que todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. En la profundidad, que dividimos como A, B y C, vemos la posición A como el punto más alto del diente. Este está a nivel o por arriba de la superficie oclusal del segundo molar. En la posición B, vemos que el punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal
pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. Y la posición C, vemos que es el punto más alto del diente a nivel o debajo de la línea cervical del segundo molar. Podemos cambiar, por favor. Y en la clasificación de Winter, pues esta se propuso con otra clasificación que valora, ¿verdad? El tercer molar en su relación con el eje longitudinal del segundo molar. Y esta se dividió en vertical, horizontal, mesioangular, distoangular, invertido y vestíbulo angular. En la mesioangular vemos que es cuando el eje forma un ángulo de vértice anterosuperior de unos 45 grados. El horizontal es cuando ambos tienen un eje perpendicular. El vertical es cuando los ejes son paralelos y el distoangular es cuando el eje está formando un ángulo de vértice anteroinferior de 45 grados. Y el invertido podemos ver que es cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa, ¿verdad? Con un giro de 180 grados. Según el plano coronal, se clasifica en vestibuloversión, si la corona se desvía hacia vestibular, y también en linguoversión, si se desvía hacia lingual, ¿verdad? Y también podemos saber que la clasificación de Winter, podemos aplicar los mismos criterios, pero con la clasificación de Winter y la de Peligregor, ¿verdad? Y vemos 3 puntos, que es la relación del diente con respecto a la tuberosidad del maxilar y el segundo molar, la profundidad relativa del tercer molar en el hueso, y también la posición del diente en relación con el eje longitudinal del segundo molar. Gracias. Bueno, y continuando con la exposición, yo le voy a hablar acerca de la importancia de la CBCT en cirugía de terceros molares. La radiografía panorámica es una técnica muy utilizada en odontología por lo fácil y sencilla que es realizarla. Esta tiene como ventaja poder permitir diagnosticar ambos maxilares, zonas aledañas y todas las piezas dentarias de la persona en el estudio. Entre sus desventajas se encuentran zonas borrosas, falta de nitidez y la obtención de imágenes bidimensionales de estructuras 3D, lo que no permite observar, por ejemplo, estructuras anatómicas como los ápices de los terceros molares que van a estar ubicados por vestibular, palatino o lingual. Si la radiografía panorámica la comparamos con las técnicas intraorales, estas últimas nos brindan mayor nitidez e isometría. Sin embargo, el área de estudio es mucho menor. Y con la incorporación de la digitalización en radiología, se ha logrado mejorar la calidad y definición de las imágenes. La tomografía computarizada de haz cónico o CBCT, esta fue desarrollada para poder obtener imágenes de las estructuras de cabeza y cuello en 3 dimensiones, con una dosis de radiación menor que la tomografía computarizada multicortés. Este tipo de tomografía emite radiación en forma de haz cónico, adquiriendo la imagen en un volumen 3D. Y a partir de la incorporación de la tomografía computarizada de haz cónico en odontología, podemos obtener una exactitud mayor para poder diagnosticar posibles patologías y la planificación de los tratamientos a partir de alta resolución y calidad de imágenes que ofrece este tipo de equipamiento. Y como conclusión, con la incorporación de la CBCT se obtienen imágenes en 3 dimensiones y mediciones en un sofisticado software desproyectando ediciones, y este logra una gran exactitud a la hora de visualizar reparos anatómicos. Este es de máxima exactitud para visualizar la relación existente entre los ápices dentarios y las estructuras anatómicas, como por ejemplo el conducto dentario inferior en todos los planos. Muchas gracias. Continuando con la exposición y como último punto, después de haber realizado nuestra revisión bibliográfica y llegar a ciertos acuerdos, concluimos de que es importante tener un análisis radiográfico, ya que este nos proporciona información detallada tanto de la pieza a extraer como de la anatomía de la región a evaluar. En relación a esto, nuestros auxiliares diagnósticos, ¿verdad? Desde que es una radiografía periapical, una radiografía panorámica, ¿verdad? Y como hoy en día que ya podemos utilizar las CBCTs para realizar un mejor diagnóstico. La tomografía computarizada de haz cónica, que por sus siglas en inglés es CBCT, este es un tipo especializado de técnica de imagen que se está utilizando con
Se está utilizando ahora más en odontología para observar imágenes detalladas en una tercera dimensión, ¿verdad? De los dientes, los huesos, de tejidos blandos, ¿verdad? Como podemos recordar, con las radiografías panorámicas normalmente podemos observar estructuras duras, huesos, las piezas dentarias, ¿verdad? Pero no los tejidos blandos. En el CBCT ya podemos realizar este tipo de evaluación. También podemos observar las vías nerviosas, ¿verdad? Los conductos que albergan ciertos nervios. El CBCT es una herramienta que nos ayuda al correcto diagnóstico al momento de realizar una cirugía, ya que nos proporciona una visión en 3D, la cual nos ayudará a identificar posibles complicaciones que se puedan presentar en la cirugía de las terceras molares, ¿verdad? Como posibles lesiones patológicas, que otros programas no nos pueden brindar esta información. Eh, Como último punto, la posibilidad de la lesión del nervio dentario inferior o del nervio lingual después de la extracción de terceras molares inferiores es sin duda una de las complicaciones que se puede presentar al momento de realizar una cirugía. Por lo tanto, quedarse solo con una radiografía panorámica no sería lo adecuado, ¿verdad? Entonces, en relación a todo nuestro tema, podemos concluir, ¿verdad? Que estos auxiliares diagnósticos que es la CBCT, ¿verdad? Con las vistas que nos permite observar la anatomía del cráneo del paciente, ¿verdad? Ya sean en su vista sagital, axial o coronal, esta nos va a permitir observar de la mejor manera dónde están las estructuras anatómicas que podemos evitar realizar alguna lesión, ¿verdad? Em, este tipo de aditamento ya nos va a ayudar a realizar un mejor diagnóstico y por lo tanto realizar un mejor plan de tratamiento, ¿verdad? Desde la incisión, dónde podemos realizar la incisión, hacia dónde podemos retirar la pieza para no crear ningún tipo de lesión al paciente y que este mismo tenga una recuperación más adecuada. Esta ha sido nuestra exposición en relación a cirugía de terceras molares, ya utilizando como tal CBCT. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias.